justamente campechana, en la que afortunadamente tiene un régimen de área natural protegida. Esperemos que no la cruce hoy, no hoy, en unos meses o años un tren en la mitad y que no se llene de población por ser un polo de atracción de población, que esa es mi principal preocupación del llamado tren actual. Aquí hay otro gran hueco, es la selva lacandona. Todo lo demás pueden ustedes ver que quema. Aquí hay otro hueco importante, es los Chimalapas, y así podríamos ir analizando algunos pocos espacios en el territorio nacional que no tienen todavía población y que por lo tanto no es que estén vacíos, es que están llenos del resto de todas las especies. Aquí dominamos los humanos y en todo lo demás es donde domina precisamente el resto de la flora y de la fauna que tenemos en nuestro país. Sigamos a nivel global. Estoy brincando de arriba para abajo para ir haciendo ejemplos. Estas condiciones de crisis social y económica que les menciono se expresan en distintos tipos de indicadores. Aquí pongo algunos pocos. 27% de la población mundial vive en pobreza extrema, el incremento de las desigualdades continúa, 25% de los niños menores de 5 años están desnutridos en los países en desarrollo, 1.500 millones de personas no tienen un empleo vulnerable, la mayoría de las mujeres campesinas no tienen acceso a la tierra, y así vamos sumando una serie de problemas sociales y económicos que van creando una enorme dificultad para lograr un planeta sustentable. La producción de alimentos, uno de los factores de mayor presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales, y uno de los factores de mayor generación de gases de efecto invernadero es también la producción de alimentos. Y en los últimos 50 años la producción de alimentos creció más que la tasa de población mundial. Eso podría ser una buena noticia. La mala es que de todas maneras hay 830 millones de personas que están en hambruna. Se están perdiendo 1.300 millones de toneladas, o sea, no es un problema de la cantidad de alimento, es un problema del acceso y de la distribución. Por ello no basta solamente con pensar en producir más, sino cómo, quién y dónde se produce y cómo se accesa al alimento y cuál es el tipo de alimento. Entonces no es un problema de hambre, el problema de hambre no es un problema de escasez de alimento, es un problema de que se carece de los medios y de las acciones para adquirirlos. En general, lo que estamos nosotros hoy en las sociedades urbanas, en las sociedades de los países desarrollados y en vías de desarrollo, es que el consumismo es el que ha venido dictando la conducta y las relaciones sociales. Y esto, aunado con el incremento poblacional, es lo que está generando un impacto sobre la naturaleza sin un precedente en la historia de la propia humanidad. Estamos extrayendo mucho más de lo que la naturaleza puede renovar, estamos desechando mucho más de lo que puede absorber. Ahora hay una campaña muy fuerte con el tema de los plásticos. Todos ustedes han escuchado seguramente las grandes islas de plástico que se han acumulado en los océanos y los impactos que tiene sobre la vida marina. Y los ciclos naturales los estamos alterando. Siempre la sociedad que ha tenido una relación con la naturaleza ha tenido un proceso de cambio en la propia naturaleza, pero una alteración de los fenómenos físico-químicos y biológicos era algo que estaba fuera de la especulación. No obstante, Humboldt ya lo dijo después de viajar a México. Y esto es lo que se ha venido estudiando actualmente por el Instituto de Estocolmo. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo es un artículo en Science que vale mucho la pena quienes están un poco interesados en el tema leerlo, porque es, a pesar de ser ciencia muy dura, muy básica, es muy entendible. Están definiendo 9 grandes límites planetarios. Para que el planeta funcione, esto tiene que seguir funcionando de manera natural. ¿Qué es esto? Pues tiene que haber un clima estable, un océano con sus niveles de pH estable, una estratosfera estable, etc. Y sin embargo, hemos rebasado
los límites de uso de la biodiversidad y los procesos de extinción están muy por encima de lo que hoy se prevé un proceso estable en la naturaleza, y hemos rebasado los ciclos de nitrógeno, en donde estamos generando mucho más nitrógeno que el propio ciclo natural puede absorber. Ahí viene el tema del cambio climático creciendo, y empiezan a notarse impactos importantes en la acidificación de los océanos, en la contaminación y alteración del ciclo hidrológico, y eso está generando situaciones distintas. No se va a acabar el planeta y no se va a acabar la vida en el planeta. Quien se está complicando la vida son los propios humanos, porque nos hemos desarrollado, hemos evolucionado en rangos que hoy estamos nosotros mismos alterando. Eso es lo que empieza a asimilarse y empieza a preocupar a las sociedades. Como los tiempos son largos, no quiere decir que pasado mañana el cambio climático va a ser crack y ya no vamos a poder amanecer. No es ese caso. Como los tiempos son largos y los tiempos políticos son muy cortos, entonces siempre se difiere la responsabilidad. No hay un gobernante que diga: le apuesto a que en el 2030 quienes nazcan tengan la garantía de vivir en un planeta sustentable, o en un país sustentable, o en un estado sustentable, o en un municipio sustentable, o en un ejido sustentable. Nadie piensa en un proceso de largo plazo, porque eso no da votos, porque eso, apostarle a un bienestar social a quienes van a nacer en el año 2030, pues políticamente no es costo-beneficio. Siempre hay una visión cortoplacista en la que se requiere incrementar la economía, generar más empleos, incrementar el consumo para incrementar la economía, para incrementar más empleos, y estamos metidos entonces en una lógica económica en la cual el largo plazo se va retrasando y cada vez es más complejo entrar a sus soluciones. Esto es a lo que se le ha llamado el Premio Nobel de Química. Crutzen definió esta etapa en la que estamos como el antropoceno, que implica un cambio de era. Eso que ustedes han escuchado, el Pérmico y el Cretácico, etc., está implicando, es una propuesta de cambio de era en la cual somos los humanos los que estamos gestando el proceso de cambio. Ya no los grandes cambios climáticos naturales, sino un resultado de los humanos. ¿Y eso qué quiere decir desde el punto de vista del funcionamiento de la naturaleza? Que los tiempos en que lo estamos haciendo, al ser los humanos en nuestra actividad económica, en nuestra cotidianidad, el tiempo en que lo estamos haciendo no da la oportunidad de la evolución y la adaptación de las especies a la diversificación de nuevas cosas. Cuando se extinguen los dinosaurios, pues se abren muchos nichos en los cuales evolucionan las aves, se evolucionan los mamíferos, se desarrollan otros reptiles, entran todos los anfibios, etc. Y eso se da porque pasan 20.000 años o algunos millones de años antes de esas adaptaciones. Hoy lo estamos haciendo en 3 décadas. Entonces, en 3 décadas estamos haciendo cambios que antes ocurrían en millones o en centenas de miles de años, que daba oportunidad a la adaptación de la vida a esas nuevas circunstancias. Esa es fundamentalmente la preocupación. Y entonces me voy a abordar en 2 temas que me han pedido desarrollar de cambio climático, que yo estoy segura que mucho de lo que voy a decir ya es del dominio público, pero pues el chiste de estas conferencias es que no está suficientemente empapado, pues logre ponerse a nivel de los demás, y el de biodiversidad, que yo creo que es un tema más nuevo para ustedes, y las 2 cosas van absolutamente de la mano, porque la pérdida de la biodiversidad genera el cambio climático y el cambio climático genera pérdida de la biodiversidad. Hablemos un poco de cambio climático. Ya no estamos hablando de una especulación, estos son datos reales en donde ya ocurrieron. Ya hay zonas en las que el incremento ha rebasado los 2 grados, la zona del Ártico, entre los 0.5 y 2 grados. Este es el rango
de altas temperaturas que ya están registradas como lo explica el mapa. Ya tenemos cambios de patrones de precipitación. Ya hay regiones que claramente han incrementado la precipitación pluvial en casi un 50%. Pueden ustedes verlos en el norte de América. Y zonas que están disminuyendo notablemente sus porcentajes de precipitación, y lo pueden ver hacia la parte este de África. Y así podríamos ir revisando cada uno de los sitios. Pero esos son ya datos medidos que nos están diciendo que el cambio es un cambio real. Conocemos todos los huracanes y no son nuevos. Los huracanes han existido siempre. Sin embargo, podemos observar un cambio desde los valores en 1976 a 2015, cómo se han incrementado los huracanes, por ejemplo, en la parte sur de África, por ejemplo, en lo que nos corresponde a nosotros con los ventos servicios, de 2 huracanes promedio al año a 27, en el este del Pacífico. Esto está más estable. Sin embargo, bueno, pues acabamos de vivir, están viviendo en Indonesia fenómenos cada vez más intensos, en fin. Y hay otra realidad que está cuantificada. Y todas las consecuencias que ello tiene, ¿no? Estoy hablando de los síntomas, pero ¿qué significa eso? Pérdida de vidas, pérdidas económicas, etc. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que tenemos claramente demostrado por miles de años y no porque hubiera un meteorológico, tenemos un meteorólogo aquí con nosotros, no había un meteorológico hace 150.000 años, supongo. Sin embargo, hay formas indirectas de poder saber cuáles eran las concentraciones del dióxido de carbono y cuáles eran las temperaturas. Entonces ustedes pueden ver una clara correspondencia entre la temperatura y el dióxido de carbono, y nos está demostrando que a mayor dióxido de carbono, mayor temperatura, y hoy son los momentos en que hemos rebasado las concentraciones de dióxido de carbono como nunca se habían presentado en el pasado. No alcanzo, pero estamos ya por encima de las 400 partes por millón, que no tiene precedentes en los 150.000 años de los que estoy presentando. ¿Cuáles son las causas de generar ese dióxido de carbono? Son antropogénicas. Aunque el señor que gobierna los Estados Unidos lo niegue, son causas en que los humanos las estamos provocando. Esto está siendo fundamentalmente aportado el 73% por la energía que todos estamos consumiendo en este instante, la que utilizamos para desplazarnos aquí. Y ese dióxido de carbono, aunque hubiera la voluntad de los humanos de decir, en este instante apagamos el switch, lo que acabamos de generar hasta ahorita va a durar 100 años en la atmósfera. Se acumulan esas moléculas en la atmósfera y va a durar esa cantidad de tiempo. La apuesta es a reducir la cantidad de esos gases de efecto invernadero que estamos emitiendo para que sus consecuencias no sean tan grandes como las que ocurrirían en caso de no hacer nada. Pero que ya pasa. Que se va a seguir acentuando, no hay ninguna duda. El asunto es no llegar a situaciones de calamidad, sino vamos a tener cambios, y esos cambios son imparables, porque ya hoy produjimos un chorro de energía, y aunque le cerráramos la válvula, 100 años va a estar ahí. ¿Qué tanto más y qué tan catastrófico? Pues va a depender de qué tanto nos pongamos las pilas y hagamos cosas diferentes. No solamente es un tema de la energía, sino también es un tema del uso del suelo. Ahí está la agricultura, y por eso me refería hace un momento con los alimentos. La agricultura está siendo el segundo factor, y si lo juntan con el cambio de uso de suelo para actividades forestales de tumba de toda la parte forestal, estamos hablando. La suma de estos dos tiene el mismo efecto en el suelo, se está desforestando, y por lo tanto lo que está absorbiendo el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, esto desaparece. Entonces estos dos factores pintan mucho, casi un 20%,
Y es esa la parte que se vincula directamente a la biodiversidad, porque es aquí donde vive la biodiversidad. Y al estar desquitando su hábitat, su ecosistema, estamos haciendo no solamente un impacto en la generación de gases de efecto invernadero, sino en la pérdida de la vida en el planeta. Los otros son procesos industriales y los desechos. Y además los desechos, lo que tienen, igual que los procesos industriales, es que esto genera un problema de salud pública, porque los desechos tienen un problema de enfermedades cuando están mal depositados o mal procesados, y los procesos industriales están generando un conjunto de gases que afecta la salud de los habitantes que están alrededor de esos sitios. Así que no solamente es un tema de que esto impacta el cambio climático, sino se está impactando a la calidad de vida y está impactando a la vida, porque está desapareciendo los espacios en donde la vida existe y evoluciona. Algunos datos adicionales: entre 1850 y 1970 la población mundial se triplicó, pero incrementamos por 12 la demanda de energía. O sea, no solamente es que somos muchos, como decía al inicio, sino qué estamos haciendo con nuestros niveles de consumo y de necesidades, en donde se está yendo por la libre. Los nuevos 2.000 millones que seremos, si seguimos consumiendo a este nivel de multiplicarlo por 12 el consumo, no hay planeta que lo aguante. Entonces tenemos que cambiar fuertemente los patrones de consumo, y por ello es que se insiste tanto en la necesidad de entrar a otras formas de consumo que no sea nada más basado en el petróleo y en el carbón, que son los más contaminantes en términos de los gases de efecto invernadero. El gas natural es un poco menos, pero no deja de ser también un hidrocarburo en el cual está haciendo la generación de gas de efecto invernadero importante. Hay otras alternativas, pero híjole, no está claro esas alternativas. Veamos, por ejemplo, el caso de la nuclear, pues tiene broncas. Esto no está resuelto. Yo no defiendo lo no nuclear, pero tampoco tengo claro que lo nuclear como está ahora esté en sus mejores condiciones de seguridad. Entonces eso tendrá que seguirse analizando, y aquí hay gente experta, más experta que yo para hablar de estas cosas. Las hidroeléctricas, vamos a producir electricidad de nuestros ríos. Una hidroeléctrica implica poner una barrera, implica quitar los sedimentos e implica el equivalente de la deforestación en la tierra, es una presa en un río, porque la biota del agua, la biota acuática, ya no puede moverse, y los sedimentos van a cambiar, y las aguas van a llegar sin nutrientes a las desembocaduras de los mares, y las pesquerías y la fauna acuática marina se ve afectada. Ninguna presa tampoco, no se puede, porque entonces, ¿de dónde? Pero todo resolverlo con más presas, los países desarrollados van al revés. El biocombustible, producir con materia viva combustible, es decir, cambiar una selva por una plantación de palma africana para sacar el coquito, sacarle la energía, el aceite, y convertirlo en combustible. O sea, el hábitat de las especies va a servir ahora para echar a andar nuestros vehículos. Un momento, tampoco está claro. Lo vamos a hacer de alimento como el maíz, como el alimento base de los pueblos, y particularmente el mexicano. Es absolutamente inviable. La caña, ok, pero que la caña no cambie el uso de suelo de donde están los ecosistemas naturales. Entonces tampoco es que la solución esté plantada en el asunto de los biocombustibles. Eso tiene también muchas facetas muy complejas. Entonces, bueno, ¿qué nos está quedando? Bueno, obviamente la energía solar es el mejor de las opciones, que está metida en esas otras no renovables.
Nuestro país tiene muchas oportunidades de la energía solar, ahora sigue siendo todavía cara, aunque se está abaratando mucho, y no se va a abaratar hasta que no se le inyecten los subsidios que se les ha inyectado históricamente a los hidrocarburos. Entonces, cuando la demanda de energía solar sea tan grande que ya el mercado lo hace rentable, entonces estaremos todos con la energía solar, y eso es lo más sustentable que yo creo que existe. No es la única, hay otras, no me quiero parar más en esta, y lo que quiero poner es, no es blanco y negro. Vamos a seguir utilizando hidrocarburos por mucho tiempo, vamos a seguir utilizando hidroeléctricas, pero ¿hasta dónde y cuáles y en dónde? Vamos a seguir utilizando biocombustibles, pero esto no puede ser a costa del cambio de uso del suelo de los ecosistemas naturales. Hay que seguir empujándole la energía alterna como la solar, pero los subsidios no están yendo ahí lo suficiente, ni la investigación, ni el mercado, ni. Entonces no es una industria que esté despegando a la velocidad de la necesidad. Entonces, en fin, ahí está el asunto complejo, lo cual con estas curvas, como se pintan, pues se van a seguir produciendo gases de efecto invernadero. ¿Cuánto más? Pues depende de cuánto hagamos. Y si le inyectamos más recursos a un lado, pues será mejor que inyectárselos a otro. A mí por eso me preocupa también el tema de las refinerías, en donde se está apostando a una energía en donde está basada todavía en los hidrocarburos, y hay que jalar la cobija limitada de recursos económicos de un gobierno, y o se la ponemos fuertemente en las alternativas renovables, o estamos retrasando ese proceso porque el 2030 está lejos, cada vez menos lejos. El Acuerdo de París es una esperanza. El Acuerdo de París es el mejor instrumento que se ha negociado en las Naciones Unidas para enfrentar el tema del cambio climático. La tirada es no subir de los 2 grados centígrados, y eso la ciencia trata de dar la mejor evidencia posible, diciendo que se podría evitar eso, rebasar los 2 grados centígrados, si no incrementamos las 450 partes por millón. Ya vieron ustedes la curva, ya llegamos a 400, un poquito por encima. Si hubiera acciones muy enérgicas en todos los países, podríamos no llegar a los 450 millones partes por millón, y evitaríamos regresar los 2 grados centígrados. Esa es la apuesta del Acuerdo de París. Es una respuesta mundial, y el problema que tiene es que la meta es una meta voluntaria, y cada país aporta su meta voluntaria. Puede decir México, pues yo le voy a bajar 1 tonelada, o puede decir le voy a bajar 100,000 toneladas. Esto puede decir Estados Unidos, pues no voy a bajar nada, que es más o menos como lo ha planteado Trump, aunque las empresas norteamericanas están diciendo nosotros sí vamos, y continúa como Estados Unidos firmó el Acuerdo de París con Obama. En fin, hay una incertidumbre, porque siendo el instrumento mejor negociado, está todavía sujeto a la voluntad de los países, y no estamos logrando la cuota necesaria. También tiene otra serie de factores el Acuerdo de París que son únicos y muy importantes como un instrumento de las Naciones Unidas, porque pone condiciones. Hay que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la manera de hacerlo no puede estar en contra de la meta de erradicar pobreza. Todo el mundo se va a empobrecer, el consumo va a bajar profundamente, entonces la generación de gases de efecto invernadero per cápita va a disminuir, pero entonces estamos incrementando la pobreza. Entonces ya la ecuación no es tan fácil. ¿Cómo superar la pobreza? La pobreza requiere de un crecimiento económico, o sea, superar la pobreza requiere un crecimiento económico, requiere de empleos, pero ¿cómo hacemos eso sin que genere más gases de efecto invernadero? Entonces hay que disociar el crecimiento económico del crecimiento de consumo energético, o de un consumo energético más limpio.
y es allí donde entonces tenemos todo el desarrollo tecnológico alternativo y los cambios de los patrones de consumo. No podemos pensar en patrones de consumo al estilo norteamericano, en que en el verano uno camina por la calle y está pues en shorts y entras al Oxxo a agarrar un agua porque ya te dio sed, los 40 grados de fuera, y te fumiga el frío, y entonces tienes que llevar un abrigo para entrar a las oficinas y trabajar, siendo las temperaturas afuera. Y al revés en el invierno. El invierno hay mucho frío dentro y las oficinas están. Europa ya cambió esos criterios. Europa no permite subir la temperatura en invierno de los edificios más allá de, creo que son 22 grados, ni permite enfriar los edificios públicos más allá de 26 grados. Entonces te quitas el suéter o te pones el abrigo, pero no vamos a hacer consumo energético para invertir lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces son patrones de consumo que tienen que cambiar la costumbre de la gente. Y eso lo podemos ir diciendo en muchas otras cosas, desde los cambios de los focos, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de mitigar en lo individual, haciendo cambios de patrones de consumo, que la suma de 7.500 millones de personas en el mundo, claro que hacen el cambio, y sobre todo los que más consumen. Tampoco permite los acuerdos de París comprometer la producción de alimentos, porque se podría decir, bueno, ni una hectárea más sembrada con fertilizantes, por lo tanto se disminuye todo lo que implica el nitrógeno allí, ¿ok? Entonces disminuirán los gases de efecto invernadero, pero la producción de alimentos, y así podemos ir hablando de cada uno. No permite, obliga que haya una integridad ambiental, que haya un respeto a los derechos humanos, que haya una preocupación sobre las generaciones futuras y sobre el empoderamiento de la mujer, que refleje la equidad y los principios de responsabilidad comunes pero diferenciados, que promueva la gobernanza, que aumente la acción pública y privada, que aumente las capacidades de adaptación de los pueblos, que reconozcan los sistemas de conocimientos tradicionales, que tienen mucho saber sobre la forma de enfrentar los problemas climáticos, y que sean procesos de transparencia y rendición de cuentas. Todas estas medidas tienen que ser comunicadas año con año, y cada 5 años habrá un proceso de evaluación. La primera evaluación importante se va a hacer en el 2023 para ver cómo vamos. Entonces, bueno, es una esperanza. En la medida en que pasan los años, esto se firmó en el 2015, en la medida que pasan los años, hay cada vez más, no desesperanza todavía, pero un poco de preocupación creciente de ver cómo los países desarrollados todavía no le entran, y los países que se están desarrollando, los desvíos de desarrollo, las economías de transición, no están haciendo los cambios necesarios para no repetir los mismos vicios. Entonces, todavía no está bien cuadrado eso. México tiene los compromisos que están aquí establecidos, lo firmó el Senado en el 2016, ya es ley, y estamos obligados a reducir el 22% de los gases de efecto invernadero y el 40% en caso de que hubiera un apoyo económico global. Esto, ¿por qué digo estamos obligados? Cuando dije antes que es una meta voluntaria, porque ya es para nosotros ley, ya eso está metido en nuestra ley general de cambio climático. Y esa es la ventaja de un acuerdo global de este tipo, como es el Acuerdo de Cambio Climático, el Acuerdo de París, que hay países que lo hemos convertido no solamente en implementación de políticas, sino en una ley. Lamentablemente nuestras leyes se evaden, pero finalmente no es lo mismo violar la ley que no tener ley que violar. Entonces, si la sociedad se organiza y exige el cumplimiento de la ley, pues iremos más rápido hacia el compromiso que tenemos. Y no es un compromiso con los demás, no es un compromiso con los otros países. Como lo vimos hace un momento, tanto los desechos
el cambio de uso de suelo, los procesos industriales y esta quema de hidrocarburos genera impactos en la salud y genera un impacto en la calidad de vida. Por lo tanto, cumplir con los acuerdos de París que se ha planteado México en su agenda es un tema de desarrollo nacional y es un tema de calidad de vida nacional. No es para quedar bien con los demás o con el secretario general de las Naciones Unidas, que el pueblo le puede ser indiferente, es porque implica directamente un impacto positivo en la vida nacional con un desarrollo diferente que es el desarrollo sustentable. Y eso vincula directamente al otro gran tema global, que es el de cambio climático. Y así podríamos vincularlos con los 9 límites planetarios, pero en 9 horas ya me quedaré sola hablando aquí. Pero el chiste es precisamente entender estas vinculaciones. Y esta vinculación con la pérdida de la biodiversidad. Si tuviéramos más tiempo, estuviéramos en una clase, estaría preguntándoles a ustedes qué entienden por biodiversidad. Iban a salir 40 respuestas distintas. Unos dirían, bueno, la biodiversidad es el oso panda, pues sí, es cierto. Y otros dirían, la biodiversidad son los pericos, pues sí, también son ciertos. No, pero la biodiversidad también es la caoba, sí, también es cierto. O mi perrito, pues también es cierto. O nosotros, y también es cierto. La biodiversidad es toda la vida que hay en el planeta. La vida que se ha desarrollado a lo largo de 4.000 millones de años. Y se expresa en los ecosistemas, que es el conjunto de toda la biota relacionada con el suelo, con la atmósfera, con el agua, en las especies, de una en una, como hemos señalado, pero también de sus genes. Y estamos perdiendo ecosistemas, ya lo comentamos, estamos perdiendo especies con esos ecosistemas y estamos erosionando brutalmente la biodiversidad genética. Vamos a hacer algunos comentarios rápidos de ello. Esta biodiversidad en el mundo no se distribuye de manera pareja, está dependiendo del tipo de clima, del tipo de suelo, de las altitudes, de las latitudes, y por eso podemos ver distintos colores. Aquí parece una paleta de un pintor que se ha dedicado a hacer un lindo dibujo sobre el mapa, pero está reflejando los distintos ecosistemas o biomas del planeta. Concentrémonos tantito en los verdes. Los verdes son todos los bosques tropicales. En ellos vive el 70% de la diversidad del mundo. Y esos bosques tropicales están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Abarcan toda la zona intertropical. Los otros colores corresponden a otro tipo de ecosistemas. Son menos diversos y tienen sus funciones cada uno de ellos. Pero la vida se concentra fundamentalmente entre los trópicos. Y estos son los países que dentro de los trópicos tienen la mayor biodiversidad. Por eso nos llamamos países megadiversos. Y pueden ustedes observar el caso de América, México, América Latina, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil. Bolivia le debería de tocar porque tiene prácticamente el mismo tipo de ecosistemas que tiene Perú, pero como no tiene costas, su biodiversidad marina, entonces ahí los chilenos y los peruanos pues se encargaron de hacer que Bolivia ya no salga al mar y por lo tanto no es un país megadiverso. Pero esos son los países megadiversos. Y México, junto con China, es el segundo país que mayor diversidad de ecosistemas tiene. Y esta diversidad en general que hay en el mundo está reconocida como 1.800.000 especies. Sin embargo, se estima que hay 30 millones de especies. O sea, no conocemos ni siquiera el 10% de la biodiversidad mundial. Por ejemplo, en insectos se estima que conocemos solamente el 18%. O sea, cualquier gente que se dedique a insectos y se ponga a estudiar un poco un ecosistema, un poco más en las partes altas de lo que se llama el dosel, en las copas de los árboles, va a encontrar tantas especies como sea capaz de colectar y describir. Obviamente, los que menos se mueven, las plantas enraizadas, se conocen más. Hongos conocemos poquísimo, etc. Entonces, todavía tenemos montones de cosas que conocer sobre la biodiversidad. Y un factor muy importante es que muchas de estas especies que hay en el mundo son endémicas, es decir, solamente
se originaron en un sitio y solamente en ese sitio se distribuyen, no se distribuyen en ninguna otra parte. Algunas especies endémicas de unos países ahora ya están en otros porque los humanos los hemos transportado de un lado a otro, pero naturalmente esto no ocurriría. Ustedes pueden observar anfibios. En el caso, ya aquí tengo una lámina mexicana, la mitad de los anfibios de México son endémicos. Casi la mitad de los reptiles son endémicos, más de la mitad de las plantas vasculares son endémicas. Entonces, lo que pasa en nuestro país, si desaparece cualquiera de las especies por un mal manejo del ecosistema o por la deforestación que afecte a cualquiera de estas especies, desaparecen de la faz de la Tierra. Y para mí esto es también un asunto ético. Somos los humanos. ¿Quiénes somos los humanos como para tener derecho de definir quién se queda en la Tierra y quién no? Cuando el proceso de evolución ha sido el que ha dictado la forma de desarrollo de las especies, de ocupación, incluyéndonos a nosotros mismos. Y la diversidad genética, no sé si ustedes están conscientes, estos son los maíces mexicanos, y cada uno de ellos tiene una adaptación a un sitio distinto. Por eso decía del saber tradicional, porque este elotito que parecería muy poco productivo frente a este grandotote, pues podría uno decir, bueno, pues vamos a utilizar estas semillas, las modificamos y hacemos que todos sean de este tamaño. Pues sí, pero este no aguanta la sequía y ese aguanta lo que caiga, la sequía, el granizo, lo que sea. Entonces, poco pero seguro. Y el campesino sabe cómo viene la temporada, dependiendo si se retrasó, si se adelantó, si la seca estuvo muy fuerte, si no, etc. Entonces van seleccionando cuando tienen todavía sus acervos genéticos como parte de sus germoplasma, que le llamamos, esto que ellos mismos han ido separando. Todo esto se está perdiendo por la deforestación mayor del 1% en los países está pintada aquí con verde, y observen, la deforestación está en la zona intertropical, donde está concentrada la biodiversidad. Y ahí pintamos nosotros, así como que bueno que somos megadiversos, pues sí, pero somos de los que más deforestamos. Las selvas tropicales húmedas de América Latina son las que más se están perdiendo, y ahí vemos México tiene un pinta entre los primeros 13 lugares de deforestación del mundo. Brasil es el que más deforesta, y no es justificable, pero es que la dimensión que tiene de superficie es de tal tamaño que su porcentaje de deforestación es mucho menos de lo que nosotros deforestamos en México, a pesar de que en términos absolutos sea tan alto. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la llamada rosa tumba y quema. Ahí está la selva, se tumba, se quema. Esta es una imagen de las áreas boscosas intactas que se tenían antes de la domesticación, en el inicio de la agricultura, hace entre 8 o 10 mil años. Y lo que está marcado en verde son las zonas intactas, arboladas. No quiere decir que no haya vegetación en el resto, pero son en donde, aquí por ejemplo, lo podemos aclarar. Estas son las sierras, por lo tanto los bosques templados, el eje volcánico, sus bosques templados y todo el trópico. Lo demás es fundamentalmente desierto. Hay vegetación, pero no es la parte arbolada. Esto es como queda hoy el mundo, con ese criterio de masas arboladas. Ahí están las Amazonas, ahí están las zonas nórdicas que no están habitadas, y hemos perdido realmente el hábitat de las especies. Y ahí está México, como lo ha ido perdiendo. Estas imágenes están sacadas a partir de las series de deforestación del INEGI. Cuando está pintado todo en color, es el origen, pongamos, antes del asentamiento de las culturas mesoamericanas, por lo menos seguro antes de la colonia o la conquista.
Y podemos ver cómo poco a poco se va perdiendo. Veamos otra vez el trópico húmedo. Llegaba a la selva desde el sur de Tamaulipas, todo Veracruz, todo Tabasco, toda la parte norte de Oaxaca y de Chiapas. No considero la península de Yucatán porque tiene un suelo completamente diferente, que es el suelo de cal, el kárstico, es otro tipo de selva. La selva campechana, a la que se refería la doctora Silvia al inicio, es una selva muy diversa, muy importante, distinta a la que me estoy refiriendo. Y digo distinta y no es ni más ni menos importante, es otro tipo de selva. Pero observen esto, había 12 millones de hectáreas, nos quedan menos de una, la mitad en La Candona y la mitad en Chimalapas. Por eso estamos tan obsesionados los biólogos en que no se vayan estos pedazos de selva que todavía nos quedan. El mar no está mejor, la biodiversidad del mar, por un exceso de pesca y por un uso inadecuado de los cuerpos de agua que desembocan en los mares. Tenemos zonas muertas. Zonas muertas quiere decir que ya no hay vida en esos espacios. Ahí pueden ustedes observar el Golfo de México, gracias al Mississippi, ¿no? Y de esa, pues como que nunca se los reclamamos, los gringos nos reclaman todo lo que hacemos, pero nosotros no les decimos qué onda con el agua del Golfo de México que nos corresponde a todos, ¿no? De ahí podemos ver las distintas zonas muertas que existen en el mundo. Las poblaciones de las pesquerías, en los años 50, con algunas y con mucho potencial de crecimiento, han ido creciendo las que están ya sobreexplotadas y obviamente disminuyendo las que están en potencial. Y así podemos observar cómo los anfibios disminuyen en términos de especies, los mamíferos, los corales, por supuesto, las aves, y todos los grupos están en disminución. Estas son las especies que están amenazadas. El 40% de los anfibios en el mundo se encuentran en peligro de extinción. Las gimnospermas, las que no tienen flor, los árboles que no tienen flor, vamos, los pinos, los cuervos, los encinos, el 40% de ellos no está ya amenazado, en peligro de extinción. Y hay acuerdos globales que nos permiten tener también acciones como en el cambio climático, y tenemos varios convenios globales como es el de diversidad biológica. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado la Convención Ramsar, que es la que protege los humedales, el CITES, que es la que evita el tráfico de especies en peligro de extinción, la Convención de Patrimonio Mundial, por ejemplo, se acaba de decretar en México Jicatlán, Tehuacán como un área de patrimonio natural con su conservación, la Convención de Derechos del Mar, el Código de Conducta Responsable en la Pesca, y así tenemos distintos tipos de acuerdos. Cada uno de estos acuerdos, como este ejemplo, el de diversidad biológica, tiene sus protocolos en donde ya se ponen las metas específicas. Seguramente ustedes escucharon hablar en el cambio climático del protocolo de Kioto. Ese protocolo de Kioto terminó su vigencia en su parte de la primera fase y fue sustituido por el Acuerdo de París. No se le llamó protocolo de París, porque entonces el Congreso de Estados Unidos no lo iba a aprobar y el presidente Obama no lo hubiera podido firmar. Y era muy importante que Estados Unidos firmara el Acuerdo de París. Entonces se le bajó de categoría de dureza, digamos, legal internacional, de protocolo a acuerdo, pero entran todos los países. Y eso es una pérdida y una ganancia. Sin en ese momento tener en el escenario lo que iba a ocurrir posteriormente en los Estados Unidos. Así como está el Acuerdo de París, en biodiversidad tenemos el protocolo de Cartagena, que está tratando de evitar el mal uso de la biotecnología genética, el protocolo de Nagoya, que está orientado a que la biodiversidad que se utiliza tenga un beneficio que se distribuya entre quienes son los dueños de las tierras en donde esa biodiversidad vive. Y las metas de Aichi, que son las que están orientándose a proteger
los ecosistemas a través de áreas naturales protegidas, a grandes rasgos. ¿Por qué nos está costando tanto entender, avanzar, armar una política de desarrollo sustentable que no detiene el desarrollo, que no detiene el crecimiento económico, que no detiene los empleos, que puede generar bienestar social, que combate a la pobreza? Bueno, pues si todo es tan maravilloso, ¿por qué no lo hacemos? Y es que nos está costando mucho trabajo como sociedad, por supuesto como gobierno, como individuos, entender que todos estos procesos están interconectados y que si hacemos A, repercute en B, C y D, y que entonces tenemos que entender A, B, C, D, E para poder hacer una política correcta. Perdón que regrese, no quiero hacer grilla con esto, es que hay una preocupación legítima de mucha gente. El tren Maya, claro que va a ser una cosa atractiva, importante en la generación de empleos en un sitio muy deprimido económicamente. El turismo va a crecer, pero eso ¿cómo va a repercutir en un crecimiento poblacional regional? 2 millones de personas visitando Calakmul. O sea, Silvia, olvídese de la selva mágica, o sea, de la selva de Campeche. O sea, no hay capacidad de recibir 2,5 millones de turistas. No solamente por la cola que se va a hacer para entrar a las pirámides, sino porque tiene que haber una cantidad de gente que atienda eso, que hospede a eso y que dé alimentar a eso, que la población se va a incrementar profundamente. Entonces esos sitios que tenemos todavía bien conservados, en donde todos estos procesos naturales todavía existen y se pueden seguir dando y la evolución de la vida está ahí y el agua y etcétera, etcétera, no va a poder seguir siendo esos pocos sitios porque se va a atiborrar de gente en una economía que no es la que se requiere para esa zona. Ese es el tipo de preocupaciones que no es que estén, pero ¿por qué estás en contra del Tren Maya para el ecoturismo? Si siempre has impulsado el ecoturismo. Pues sí, pero no masivo, no así. Entonces hay que entender cómo A le pega a B, B a C, D a E, F, y todas esas interacciones. No estamos acostumbrados a entender que un cambio de uso de suelo tiene un impacto en el cambio climático, porque se pierden los espacios de absorción del dióxido de carbono y se emite el dióxido de carbono que está ahí secuestrado. Ese cambio de uso del suelo tiene un impacto directo en la pérdida de la biodiversidad, porque ya no hay espacios donde las especies puedan existir. Eso tiene un impacto en la pérdida del agua, que tiene una relación con el cambio climático y con la pérdida de la biodiversidad. Se degrada el suelo. Eso tiene un impacto directo en los nutrientes y por lo tanto en la producción de alimentos. ¿Cómo entendemos eso de conjunto? Los menonitas dicen, te apuesto aquí, produzco, no importa lo que produzco, sí, ¿y qué pasó con tu suelo? ¿Qué pasó con tu agua? ¿Qué pasó con el cambio climático? Claro. Y entonces sí producen alimento, pero el costo de producir alimento no puede ir por allí. Por eso no puede presentarse una propuesta de desarrollo tan fuerte, tan agresiva, sin entender todos estos procesos. Porque además la ley ambiental, las políticas ambientales, vienen creciendo a lo largo de las últimas 3 décadas de manera muy sustantiva, por razones nacionales y por razones globales. No podemos hacer caso omiso de que todos estos procesos interconectados tienen instrumentos, tienen leyes que lo regulan, tienen obligaciones, no nos los podemos pasar por alto. Y esa es la parte que preocupa mucho, que no vayan a ser buenas ocurrencias mal aplicadas en procesos en los que esto se puede agudizar en el deterioro. Para ir un poquito más en detalle en esta, como un solo ejemplo, en esto que estoy tratando de decir, que nos cuesta mucho trabajo transmitirlo a la gente. Esta es una fotografía sacada de una avioneta de una selva. Y ustedes pueden observar en la selva de Lacandón un montón de texturas distintas. Aquí hay un árbol de un tipo, de un color diferente a este, que es más redondito y más verde, y por supuesto a este, que está en flor en este momento.
o el otro, etc. Si ustedes analizan con un poquito de detalle, aquí hay unos árboles que en este momento están perdiendo las hojas. Puede haber 300 especies aquí distintas. Cada una de estas especies tiene una relación unas con otras. Voy a sacar una sola. Es esta que se llama la cecropia o el guarumbo. Sus frutos son comidos por los murciélagos, son comidos por las guacamayas. Murciélagos y guacamayas, al comer sus frutos, vuelan y dispersan, y en su excremento hacen que esas semillas se vayan a otro lado. Por lo tanto, la cecropia va a tener un hábitat que siempre va a tener en el suelo semillas, y donde se cae un árbol vuelve a nacer otro, entonces se está renovando constantemente. De las cecropias, de las hojas, se alimentan los monosaraguatos, se alimentan muchas especies de distintas mariposas, se alimentan las hormigas que viven en el tronco, y que la hormiga le permite mantener limpio el tronco de epífitas, y así sufre menos el árbol. Todos están en armonía, pero si se van las guacamayas, y decimos aguas con las guacamayas que se están extinguiendo, y dicen, ay, están bonitas, pero bueno, no hagan tanto oso por las guacamayas, ¿no? No pasa nada. Bueno, ok, lo que pasa es que están dispersando no solamente las cecropias, sino muchas otras centenas de especies. Y si se van los murciélagos porque son re feos, dicen unos, entonces se acabó la dispersión de estas especies. Y si se acaba la dispersión de estas especies, entonces tampoco van a poder comer los araguatos ni las mariposas. Y al final de cuentas, si tumbamos esta selva, pues entonces vamos a perder todas esas interacciones. Esas interacciones están dándole a los humanos lo que se llaman los servicios ecosistémicos o servicios ambientales. De ellos vivimos. Y hay cosas muy obvias, como una fruta que uno puede sacar de un árbol y comérsela, o cosas no tan obvias como es la purificación del aire, o la regulación del clima, o la regulación del ciclo hidrológico, y a eso se le ha dividido en 4 categorías. Todos los servicios de apoyo, que son el reciclaje de nutrientes, la formación de suelo, la producción primaria, los de abastecimiento como comida, agua dulce, madera, etc. Los de regulación, que son del clima, de inundaciones, de enfermedades, y los culturales, porque estos espacios forman parte de las culturas de la gente y de nosotros mismos. Yo les aseguro que les resulta a todos ustedes mucho más atractivo, aunque sean muy urbanos, caminar por un bosque que por la avenida Iztapalapa a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, claro que genera un espacio recreativo, espiritual, etc. Y todos esos son servicios que nos dan los ecosistemas. Esos servicios se traducen en bienestar de distintas formas. En bienestar porque tenemos seguridad personal o seguridad alimentaria, una mejor calidad de vida, una mejor salud, unas mejores relaciones sociales. Y cuando los servicios ecosistémicos se pierden porque se perdió el ecosistema, pues lo que estamos haciendo es empobrecer a la población. Entonces, ¿por qué no le damos la vuelta al revés? Para evitar que esta población se empobrezca, pues hay que mantener estos servicios ecosistémicos, es decir, hay que mantener esos ecosistemas. Y esos ecosistemas no están más para que los contemplemos, pueden dar muchísimas formas productivas de empleo, de ingresos, de generar producción, pero no por la vía de tumbarlos, sino por la vía de utilizarlos correctamente. La situación se nos va a complicar porque, como hemos dicho, 30 millones de mexicanos, bueno, la población va a crecer. En México se espera que a lo mejor son 30 millones de personas más. Cuando seamos 2050, cuando en el 2050 seamos cerca de 140 millones de mexicanos, quizás vamos a necesitar el doble de alimentos, quizás vamos a necesitar triplicar el agua, y quizás vamos a necesitar incrementar la energía por 40%. Si como vamos, estamos donde estamos, ¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces hay que hacerlo diferente. Esto no quiere decir que no vamos a producir más o utilizar el agua necesaria o la energía suficiente. Es que hay que hacerlo diferente, y ahí es donde estamos retrasando la apuesta. Hay que frenar las tendencias de deterioro, hay que hacer un uso sustentable de los recursos naturales para contribuir al desarrollo sustentable.
Esto lo ha intentado en muchas ocasiones las Naciones Unidas y tuvimos los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000, en donde se plantearon 8 grandes metas y las metas terminaban en el año 15. Este es el resultado y el saldo. No nos vamos a meter en cada una de ellas, pero son tipo reducir el porcentaje de pobreza a la mitad, lograr el pleno empleo productivo a mujeres y jóvenes, etc. Ustedes pueden ver simplemente por el semáforo que la mayoría o no se cumplió o no logró del todo cumplirse. Solamente se lograron 5 metas cumplirse, y la de reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyo ingreso sea inferior a $1 se logró gracias a la economía de China, pero en China. Y cualquier cosa que mueva los indicadores en esos miles de millones de personas, pues entonces impacta en el indicador global. Pero en el mundo eso no está logrado. Ahora estamos en otra generación de grandes metas que se llaman la Agenda de Desarrollo 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 grandes metas en las cuales hay las orientaciones como no a la pobreza, no al hambre, una buena salud, una buena educación, equidad de género, etc. Y particularmente las que están vinculadas a los temas ambientales a los que me he referido, es la de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, promover el crecimiento económico sostenido, inclusive, sostenible, el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos, construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, reducir la desigualdad en y entre los países, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la biodiversidad. He querido leerlas, que es un poco aburrido, pero quiero terminar con la idea de que volvamos a la 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Ya no es producir más alimento. Realmente un tema de enfrentar el problema del hambre y la seguridad alimentaria pasa por cambiar los hábitos de nutrición, cambiar los hábitos de producción, cambiar los hábitos de consumo y los hábitos de las tecnologías productivas. Ya es un conjunto de factores. Es un tema social, es un tema económico, es un tema ambiental. Y si lo vemos todo fraccionado, no vamos a lograrlo. Como está estructurado nuestro gobierno, nuestras políticas son fragmentadas. Está agricultura o producción de alimentos, POEM, Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos. Anterior, ahora la Zagarpa. Temas de medio ambiente, la Semarnat. Y la Semarnat y la Zagarpa no se hablan. Se hablan poquito. Y si se hablan a nivel de los directores generales. Porque si se tocan temas difíciles entre secretarios como transgénicos y transgénicos no, mejor lo evitamos. Y entonces así va trabajando cada área. ¿Cuánto trabaja en energía vinculado al medio ambiente, vinculado a la economía? Por lo que estábamos comentando, está fragmentado, estamos acostumbrados a entender los procesos, no, a tratar de explicar la realidad, no por procesos, sino por segmentos. Y si no encontramos las líneas conductuales en la transversalidad, no lo vamos a poder hacer. Yo no veo tampoco ahorita que estas metas de desarrollo sostenible, que son un compromiso mundial de México que se firmó, estemos organizando las instituciones y las políticas que se han venido anunciando en ese sentido.
Y creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando, porque si no, vamos a seguir simplemente posponiendo. Vamos a tener más de lo mismo y vamos a seguir posponiendo los grandes problemas a los que me he querido referir. Con esto les dejo algunos mensajes, espero que haya servido de información y que nos sigamos encontrando en el camino. ¿Sí se oye? Muchísimas gracias, querida Julia. Muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿cómo no? Vamos a prestar este micrófono. Aquí hay otro. Hola, doctora. Buenas tardes. Estuve en su ingreso al Colegio Nacional.